Buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase en donde vamos a seguir trabajando con las funciones índice y coincidir. A modo de repaso, nosotros en la clase pasada vimos lo que era la función coincidir. La función coincidir nos permite encontrar la ubicación, el número de posición en que se encuentra un elemento dentro de un rango, ¿ya? ¿Y para qué nos servía ese número? Más que nada para especificar, por ejemplo, el número de columna a la cual queramos acceder cuando queramos trabajar con la función buscar B, entre otras, pero por lo menos, pero hasta el momento hemos visto solamente la aplicación del coincidir en beneficio de que se mezcle con la función buscar B. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo en el cual vamos a seguir trabajando con este asunto para refrescar un poco los conocimientos. Entonces, vamos a ir acá a la hoja que se llama coincidir, ¿ya? Y vamos a resolver este ejercicio que dice ¿cuál es la edad de Bruce Wayne? ¿Ya? Ese ejercicio vamos a resolver. Perfecto. Si ustedes van para arriba y quieren encontrar la edad de Bruce Wayne, evidentemente que tenemos que emplear la fecha de nacimiento, ¿cierto? Ahora bien, chicos, ahora bien, ¿qué función es la que nosotros necesitamos ocupar para calcular la edad de una persona? ¿Con qué función se trabaja eso? Con la función sí fecha. Entonces, para que nosotros podamos calcular la edad de Bruce Wayne, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los parámetros que necesita esa función para poder trabajar. En primer lugar, necesitamos saber la fecha de nacimiento de Bruce Wayne. Esa fecha de nacimiento, nosotros obviamente la podemos obtener desde esta columna, la columna del nacimiento. Si ustedes se fijan, desde el punto de vista de esta tabla, la primera columna de ella corresponde a ¿qué cosa? Corresponde a los nombres de los vendedores. Entonces, si yo quisiera encontrar la fecha de nacimiento de alguno de ellos, la clave de búsqueda va a tener que ser el nombre de algún vendedor. En este caso, el valor a buscar va a tener que ser Bruce Wayne. Nosotros sabemos en qué tabla nos encontramos. Esta tabla, si no me equivoco, se llama ventas. Por otro lado, el número de columnas. El vendedor pasa a ser la columna 1, el run es la columna 2, el nacimiento es la columna 3, la contratación es la columna 4, y ya desde enero del 2011 hasta diciembre del 2015 comienzan las columnas de las 5 en adelante. ¿Bien? Entonces, nosotros ya sabemos que el nacimiento se encuentra en la tercera columna. ¿Ustedes consideran necesario que apliquemos igual la función coincidir para encontrar el número de columnas de nacimiento? Buenos días, Benjamín. Te dejé un correo. Buenos días, Elvis. ¿Qué tal? ¿Consideran necesario eso, no? No, porque por una parte, si ya sabemos que el nacimiento es la tercera columna, basta con mirarlo, ¿me entienden? Entonces, si ustedes en la prueba pusieran el número 3 en lugar de coincidir, no va a estar mal, ¿ya? El problema de utilizar el número así a secas es que uno se puede equivocar, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener ojo con eso. Pero bueno, es parte de los riesgos. Entonces, la fecha de nacimiento la podemos obtener a través de un buscar B. Después, el si fecha necesita trabajar con el día de hoy. Ah, ya, pero el día de hoy, listo, lo sacamos con la función hoy y se acabó el boche. Y después tenemos que poner parámetro Y y estaríamos listos. Entonces, simplemente vamos a borrar todos los dibujos, vamos a bajar
Y les voy a colocar primero el esquema. Esto sería un si fecha, claramente. Aquí tendremos que poner fecha de nacimiento de Bruce Wayne. Después tendremos que comparar eso con el día de hoy, ¿cierto? Y después le colocamos el parámetro de la Y entre comillas dobles. ¿Ya? Si lo queremos ver así, esa sería como quien dice nuestro mapa, nuestra guía para resolver. Esto vendría a ser nuestro mapa, nuestra guía, para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Pero, sin embargo, para poder encontrar la fecha de nacimiento de Bruce Wayne, acá, como yo les había comentado, nos tenemos que apoyar con buscar B, ¿cierto? Porque esa fecha de nacimiento nosotros la tenemos que ir a buscar a alguna parte. Entonces voy a poner aquí, buscar B. ¿Buscar B qué cosa? El valor buscado. Dijimos que en esa tabla de ventas, la primera columna contemplaba los nombres de los vendedores. Por lo tanto, el valor a buscar, que es el que me está solicitando acá, tiene que ser un nombre de vendedor. En este caso, yo estoy buscando Bruce Wayne. El nombre del vendedor, ¿lo podríamos escribir así? ¿Se podría colocar así con una B y un asterisco? A modo de comodín. ¿Por qué no, Paula? Porque dos nombres que empiezan con B. Ah, ¿y qué pasa ya si yo coloco las dos primeras letras, como había sugerido Belén? ¿Habrá algún otro vendedor cuyo nombre empiece con BR? No sé, Bruce, Braulio, no se me ocurre otro nombre más. Bruno. No hay ningún otro más, ¿cierto? Entonces, como no hay otro nombre, le podemos colocar acá una BR y un asterisco y listo. Por otro lado, la matriz tabla, le podemos colocar aquí ventas, ¿cierto? Ya. Otra cosa, si ustedes no le quieren ocupar esto, pueden emplear perfectamente, lo pueden escribir textual, no hay ningún problema. ¿Bien? Pero lo del asterisco, para que ustedes se recuerden el uso de esos comodines, porque son bastante útiles. ¿Ya? Ventas, es el nombre de la tabla. Punto y coma. ¿En qué número ¿se acuerdan ustedes en qué número de columnas se encontraba la fecha de nacimiento del vendedor? Estamos en la columna número 3. Bien. Después, punto y coma, queremos una coincidencia exacta. Entonces, el resto de la fórmula me la traigo para acá, con la tecla suprimir, y aquí tenemos entonces, y acá tenemos entonces la edad de Bruce Wayne. 31 años, comprobémoslo. Según esto, él nació el 18 de abril del 89. Eso quiere decir que tiene 31 años. Está bien. Así que eso sería la cosa, chicos. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta. Hasta ahora, con este pequeño repaso que hicimos de la función coincidir. Perfecto. Buenos días, Yulisa. Entonces, vamos a pasar ahora rápidamente a lo que es la función índice. ¿Ya? Le damos la bienvenida a esta función. Bueno,
Para la función buscar B, ustedes saben que nosotros nos permite encontrar valores utilizando como clave de búsqueda los elementos que están en la primera columna, ¿cierto? Con la función índice tú puedes ir a buscar un valor en la fila y en la columna que tú quieras de una tabla, ¿bien? Para eso tú tienes que especificarle solamente cuáles van a ser las coordenadas de la fila y de la columna y la función índice te las va a traer. Para eso, el primer argumento tiene que ser el nombre de la tabla, en donde que te va a proveer los resultados. El segundo argumento va a tener que ser el número de la fila. Y el tercer argumento va a ser el número de la columna. Y lo que va a hacer es simplemente intersectar la fila con la columna y te va a entregar a cambio ese resultado. Veámoslo, obviamente, veámoslo más claro con este ejemplo. ¿Bien? La función índice se puede manifestar en tablas que tengan una entrada, que son las tablas comunes y corrientes, como las que ustedes ven acá, y la otra pueden ser rangos de doble entrada, como esta, en donde el valor de una celda se interpreta a partir de lo que yo observo en la fila y en la columna a la que corresponde. ¿Bien? Entonces veamos acá qué es lo que ocurre con las tablas de una entrada. Primero, creo que este rango por ahora no lo vamos a convertir en tabla, lo vamos a presentar tal como está. Dice, mostrar el esquema de la tabla. Voy a hacer clic acá en cualquier zona. ¿Bien? ¿Qué es lo que pueden observar ustedes? Que si aquí ustedes tienen el nombre de la tabla, pero resulta que desde el punto de vista de las ubicaciones o de las referencias, cada uno de estos elementos ocupa una cierta posición. Por ejemplo, si yo voy acá, si ustedes pinchan donde dice fila 1, automáticamente es toda la fila. ¿Y qué es lo que pueden observar ustedes para el lado? Que las coordenadas todas empiezan con el número 1. Recuerden que las posiciones se indexan colocando primero el número de la fila y luego el número de la columna. ¿Ya? Si ustedes ponen, por ejemplo, fila 7, ¿te fijas? Esta animación te va a marcar por completo la fila número 7 de la tabla. La primera coordenada de cada uno de los números que ustedes ven ahí corresponde, de cada uno de los pares ordenados que ustedes ven ahí, corresponde a la coordenada de la fila. Si ustedes marcan, por ejemplo, la columna 4, ¿ven? Te va a marcar todos los elementos de la columna 4. Si yo marco, por ejemplo, este elemento, el 4,2, ¿qué es lo que me está diciendo? 4,2 significa, muéstreme el elemento que está en la fila 4, columna 2, ¿ven? El 4 está pegando con la fila 4 y el 2 está pegando con la fila del título 2. ¿Ya? No sé si se ve claro eso. El 4 con la fila 4 y el 2 con la columna 2. Y desde el punto de vista de esta tabla, desde el contexto de esta tabla, ¿qué es lo que tenemos? La palabra clara. ¿Por qué? Si ustedes empiezan a contar, vamos a tener, los títulos nunca se cuentan como número de fila o de columna, simplemente se parte desde la primera fila de datos. Entonces ustedes tienen 1, 2, 3, 4, y el otro te dice, anda a la segunda columna. Ahora estoy el run en la columna 1 y el nombre es la columna 2. Si voy, por ejemplo, quiero ver cuál es el elemento que está en la posición 9,3. Entonces, pincho acá en esta parte el 9,3. ¿Y qué es lo que te va a mostrar? Te va a mostrar el elemento que está en la fila 9, columna 3. ¿Ya? Fila 9, columna 3. No sé si se ve con claridad ese punto, esa parte. ¿Ya? Si tienen alguna consulta con eso. Fila 9, columna 3. ¿Les queda alguna duda con respecto a la manera en cómo se van encontrando los elementos eh, en relación a estas coordenadas? ¿Hay algo que no les quede claro de esa parte? Ya, chicos.
Las columnas recuerden que siempre van hacia abajo, ¿eh? Y las filas siempre van hacia el lado. Las filas siempre van acostadas y las columnas siempre van de esa manera. ¿Ya? Ahora bien, usando las funciones índice y coincidir, obtenga el tipo de previsión de salud que tiene Felipe. ¿Ya? Ahora sí, este rango que nosotros tenemos acá lo vamos a convertir en una tabla. ¿Ya? En una tabla vamos a convertir esto. Seleccionamos todo, le damos control T. ¿Se fijan? Estilo visual, claro, ninguno, en eso nosotros no nos preocupamos. Y a esa tabla nosotros le damos un nombre. Como me están hablando de pacientes de un centro médico, lo voy a llamar pacientes. ¿Ya? En el fondo no quiero que piensen que les quiero imponer ahí el nombre de la tabla, pero creo que pacientes es un nombre bastante claro, es bastante elemental, ¿cierto? No tiene nada del otro mundo. Pacientes. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo esto? Obtenga el tipo de previsión de salud que tiene Felipe. Ya, ustedes ven acá los nombres de los pacientes. Si tienen que ver aquí el nombre de la previsión de salud de Felipe, así al ojo, ¿cuál es? ¿Cuál es la previsión de salud de Felipe? ¿5? ISAPRE. Muy bien, muchachos. Muy bien. Tal vez 5 se refería al nombre, a la columna, ¿cierto? Entonces, si aquí yo quiero buscar la ISAPRE, ¿qué es lo que yo puedo observar? ISAPRE, ¿en qué número de filas se encuentra? O, en este caso, Felipe, ¿en qué número de filas se encuentra? En la fila 6, ¿cierto? Las filas van hacia allá y las filas, recuerden que siempre van hacia abajo y las columnas van hacia allá. Está en la fila 6. ¿Y en qué número de columnas se encuentra la previsión? 6, 5. O sea, fíjense ustedes que el número de la fila, el número 6, corresponde con el dato, con la persona, con el paciente que nosotros queremos buscar. Y por otro lado, el número de la columna se refiere al atributo, a la característica, a la cualidad que nosotros queremos rescatar de esa persona. En este caso, nos hablan acerca de la previsión. Por lo tanto, la previsión corresponde al atributo que está en la columna número 5. O sea, quiere decir que para Felipe, sus coordenadas son 6,5, porque está en la fila 6 y en la columna 5. Quiero que ustedes se fijen nomás de que Felipe no está en la primera columna de la tabla, no es como el buscar B. Si tuviesen pedido, por ejemplo, cuál es el tipo de previsión de salud de Felipe, ¿cuál habría tenido que ser el dato a buscar ahí? Si te lo hubiesen pedido con el buscar B. Con el, para el caso de buscar B tendríamos que haberlo hecho con el run, ¿cierto? Porque el run está en la primera columna. Yo no lo puedo buscar por Felipe, porque Felipe no está en la primera columna. Salvo que yo restrinja que en vez de considerar todo este rango como el espacio de búsqueda, te tomara ese rango. Y en ese caso ahí yo podría buscar por Felipe, porque ahí yo tendría a Felipe como la primera columna. Pero si yo me diero con la pura tabla de pacientes, tendría que haberlo hecho en base al run de Felipe. Bueno, sigamos. Entonces, para el caso de la respuesta, nosotros vamos a emplear la función índice. ¿No? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nos dice acá? Matriz.
¿Cuál es la matriz en donde yo voy? ¿Cuál es la matriz? ¿Cómo se llama la tabla que me provee a mí los resultados? Se llama pacientes. Esa es la tabla completa. Muy bien, Paula. Muy bien. Pacientes. Punto y coma. El número de fila. Ah, el número de fila. Para el caso de Felipe, nosotros sabemos que para este ejercicio tan particular está en la fila 6, ¿cierto? Entonces ustedes le pueden escribir 6, le ponen punto y coma 5. Si ustedes escriben eso, ¿bien? De ahí vamos a hacer la fórmula como corresponde. Pero primero quiero que ustedes vean aquí cómo sería el resultado. Ustedes colocan índice, colocamos el nombre de la tabla, el número de la fila, ustedes ven acá, y el número de la columna. Si ustedes no especifican nada en la parte del número de columna, entonces el Excel va a asumir de que es 1. ¿Bien? Entonces colocamos la tabla, la fila, la columna. Damos Enter y tablarizable. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? La interpretación que uno tiene que hacer de esto es la siguiente, que de la tabla pacientes extraiga el dato que está en la fila 6, columna 5. ¿Sí o no? En la fila se encuentra el nombre del paciente y en la columna está el atributo que queremos rescatar. ¿Se entiende más ahí, no? Eso es lo que me está haciendo la función índice. A la función índice no le interesa a partir de la primera columna, primera fila, no. Lo único que le interesa es que tú le proveas un número de fila y un número de columna. Le da lo mismo por dónde partir. ¿Bien? Esa es la cosa. Hasta ahí, ¿cómo andamos, chicos? ¿Se va entendiendo, no? Entonces, pero sin embargo, igual es súper tuja escribirlo así, ponerle punto y coma 6, 5. Porque resulta que no siempre vas a saber si está en la posición 6 o en la posición 5. ¿Por qué? Porque resulta que yo perfectamente podría ordenar esto por nombre. Podríamos ordenar por apellido, podríamos ordenar por fecha de nacimiento. E incluso hasta podríamos intercalar columnas entre medio de la tabla. Por lo tanto, no siempre va a ser la fila 6, columna 5. No sé si me explico. Podríamos agregar nuevos nombres. Entonces, a lo mejor Felipe ya no va a estar en la fila 6. Felipe puede que esté en la fila 90. Entonces, si aquí yo mantengo esta fórmula, 6, punto y coma 5, se va a quedar con el dato que esté en la fila 6, columna 5 de lo que hay en ese momento. Pero no necesariamente corresponde a los datos de Felipe. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que sí te muestren los datos de Felipe? Esos 6, ese 5 lo vamos a borrar. El número de fila. Cuando nos hablan acá del número de fila, significa que yo tengo que encontrar acá cuál va a ser el número de fila en la cual yo pueda encontrar los datos de Felipe. Entonces, las filas siempre yo las voy mirando hacia abajo. Las voy mirando así. ¿Ya? Para poder encontrar ese número de fila, yo voy a emplear la función coincidir. La función coincidir
es la mejor amiga de la función índice. Con coincidir tú sacas el número de fila y con coincidir vas a sacar el número de columna. Por lo tanto, ese 6, punto y coma 5 y ese paréntesis lo vamos a sacar volando de. Voy a escribir la fórmula hacia abajo para que quede más claro. El número de fila. Vamos a poner acá, coincidir. ¿Qué es lo que era coincidir, profe? Coincidir es una función que a nosotros nos permite encontrar. Coincidir es una función que a nosotros nos permite encontrar la posición, ¿ya?, en que se encuentra un elemento dentro de un rango. En este caso, yo lo que quiero hacer es buscar a Felipe, ¿cierto? Quiero ver qué número se le asocia a Felipe dentro de este rango. Entonces, el valor a buscar va a ser Felipe. Si Felipe es el único nombre que empezara con F, ustedes podrían colocar F asterisco, ¿ya? Pero como no es así, lo voy a escribir completo nomás. Total, Felipe tiene pocas letras. La matriz buscada. En este caso, ¿dónde voy a ir a buscar a Felipe? O dicho de otra forma, ¿en qué columna de esta tabla vive Felipe? En la columna del nombre. Por lo tanto, ustedes van acá, ponen pacientes, y abren corchete y seleccionan el nombre de la columna que contiene a Felipe, que es el nombre. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia quiero para Felipe? Queremos una coincidencia exacta. Y la coincidencia exacta se marca con el número 0. Entonces, si yo seleccionara todo esto y aprieto F9, ustedes ven que me está dando 6. Que era el mismo número que habíamos escrito, pero con la diferencia que ahora ese 6 nosotros lo estamos calculando. Punto y coma. Ahora voy a hacer otro Enter. Para saltarme de línea, uno aprieta Alt Enter. Después, el número de columnas. Cuando nosotros hablamos del número de columnas, nos tenemos que fijar en cuál es la columna que contiene al dato que nosotros queremos encontrar. En este caso, chicos, cuando nos hablan del número de columnas, la columna se refiere a alguno de los atributos de esto. Del RUT, nombre, apellido, nacimiento, previsión. ¿Cuál es el atributo que yo quiero encontrar de Felipe? Me están pidiendo la previsión. Entonces, para encontrar ese número, yo utilizo la función coincidir. El valor a buscar. ¿Ya? Previsión es una palabra que es súper difícil de escribir. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que la he escrito mal, la cantidad de veces que la he escrito con falta de ortografía. Por ejemplo, hay gente que lo va a escribir así. ¿Ya? Olvídense del tilde. Previsión, con P larga, te lo escriben con C, como cayó nomás. Entonces, para no pasar vergüenza, la pueden escribir pre, pueden poner asterisco. ¿Hay algún otro atributo, algún otro título de la tabla que empiece con la palabra pre? Como para que no haya confusión. No. Entonces, como no lo tenemos, no hay ningún problema. Cerramos comillas. Ahora, ¿dónde voy a ir a buscar? ¿Dónde creen ustedes que tenemos que ir a buscar esto de la palabra previsión? ¿En qué parte de la tabla hay que ir a buscar la palabra previsión?
palabra previsión, yo tengo que saber cuál es el número que le corresponde al título. Y eso siempre se encuentra en la fila de los encabezados de la tabla. Si aquí yo le coloco paciente previsión, en el fondo yo ya le estoy diciendo que esa es la columna. Paciente previsión se refiere a la columna completa. Pero lo que a nosotros nos interesa es rescatar cuál es el número de columna que le corresponde a la previsión. Entonces, yo sé que la previsión está corresponde a la quinta columna de esta tabla. Y como la previsión está en el quinto lugar, entonces yo tengo que ir a verlo a los encabezados. ¿Bien? Esta en el fondo es la fórmula general que nosotros vamos a usar para resolver cualquier ejercicio con índice coincidir. Ustedes le ponen acá pacientes, ponen acá encabezados, ¿ven? ¿Listo? En los encabezados de la tabla, lo que está acá en color morado. ¿Por qué? Porque en los encabezados, en la función índice coincidir van a ir a buscar la palabra previsión. Y previsión está acá. Va a decir, esto está en la quinta posición de la tabla. En la quinta posición de los encabezados. Punto y coma. Y queremos una búsqueda exacta para ese título. Si aquí hubiesen más títulos que partan con la palabra pre, entonces ahí tendríamos un serio problema. Si yo le doy F9 para evaluar el resultado parcial de esta fórmula, ustedes van a ver que este está dando 5. Porque 5 corresponde al número de columna en que estaba esto. No sé si con eso queda un poco más claro, Paula, de lo que tú mencionabas aquí de poner paciente y entre corchetes la columna de la previsión. Finalizado eso, cierro el paréntesis de la función, de la fórmula que estábamos escribiendo, y esa fórmula yo se las comparto. Por nada, Paula. Entonces ahí estamos. Ahí estamos. Denme un minuto, por favor, chicos. Tengo que atender una cosa, vengo al tiro. Ya. Vamos a ver ahora el ejercicio 2. Obtenga el tipo de predicción de salud de Felipe con las funciones buscar B y BD extraer. Quiero que ustedes vean de que un mismo ejercicio se puede resolver por hartos caminos distintos, ¿no? Pero ahí en el certamen se les va a decir, tiene que ocupar la función índice coincidir, o bien, le va a decir, ocupe buscar B, ¿ya? Entonces, uno tiene que saber utilizar todas las técnicas, porque recuerden que esto es Excel avanzado. Obtenga el tipo de previsión de salud de Felipe con las funciones índice, o sea, con las funciones buscar B y BD extraer. Ya. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos usar el buscar B para encontrar la previsión de salud de Felipe? A ver, ¿cómo nos va con eso? Bueno, para encontrar la previsión de salud de Felipe, resulta que uno le piden utilizar la función buscar B, pero si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista de esta tabla completa, el RUN es la columna 1, el nombre es la 2, la previsión es la 3, nacimiento es la 4 y la previsión es la columna 5, ¿cierto? El problema está en que el RUN de Felipe nosotros no lo conocemos. ¿Ya? Entonces yo no lo puedo, no lo podríamos seleccionar, porque yo no conozco el RUN de Felipe. Recuerden que esta tabla uno puede hacer muchas operaciones con ella, entre ellas, por ejemplo, está esto. Yo podría tomar esto, los nombres, ordenar todo esto de la A a la Z, por ejemplo. Listo. Entonces Felipe ya, por ejemplo, no te va a quedar en la posición 6, sino que te va a quedar en la posición 5. ¿Se dan cuenta?
Aquí entre medio, si yo quiero, puedo intercalar una columna, ¿ya? Entonces, no siempre va a ser, Felipe, no siempre va a estar en la fila 6 y Lisapre en su columna 5, ¿ya? No siempre va a ser así. Entonces, como yo el run no lo conozco, lo único que yo podría decir es esto. ¿Qué pasa si en vez de tomar este rango de búsqueda, yo tomara este rango? Si ustedes se centraran solamente en tomar, si ustedes solamente se centraran en tomar este rango de búsqueda que les estoy destacando acá en color verde, si solamente ustedes se centraran en esta zona, en la que está en color verde, ¿qué podríamos decir de ella? ¿Ya? Solamente marcamos desde los nombres en adelante. Si yo marco desde los nombres en adelante, podríamos decir que desde el punto de vista de esta selección, el nombre está en la columna 1, ¿cierto? Porque el run, chao, no lo estoy tomando. El apellido va a estar en la columna 2, el nacimiento en la columna 3 y la previsión de salud va a estar en la columna número 4. ¿Bien? Viendo las cosas desde esa perspectiva, desde ese ángulo. ¿Es posible encontrar la previsión de salud de Felipe? ¿Creen ustedes? Si es necesario darle un nombre a esto, sí y no, depende. Depende de qué cosa. Si esta consulta yo la voy a utilizar específicamente para una sola celda en particular, bastaría con seleccionar toda la zona y listo, sin necesidad de darle nombre. Si tú, Yulisa, quieres seleccionar por completo toda esta parte y le quieres otorgar un nombre y emplear ese nombre para efectos de realización de la consulta, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, en buenas cuentas, yo les sugiero que siempre le pongan nombre a todo lo que pillan. ¿Ya? Se evitan así muchos problemas. Colóquenle siempre nombre a todas las cosas. De acuerdo a eso, si nosotros le colocamos un nombre a esto, ahora se podría encontrar la previsión de salud de Felipe en base a lo que está rayado ahí. ¿Qué opina el público? Con este arranco, nosotros tenemos todos los elementos que necesitamos para poder hacer la búsqueda, ¿no? Bueno, con buscar B la cosa sería así. Ponemos buscar B. El valor a buscar tiene que ser el nombre del paciente, Felipe, porque es el único dato que me da. Entonces, ¿dónde lo voy a ir a buscar? Simplemente marcamos toda esa zona. Incluso aquí Excel en su notación tan particular de referencia estructural lo coloca así, pacientes, pero se dan cuenta que esta submatriz va, coloca nombre, recuerden que los 2 puntos significa hasta, previsión. Todos los rangos, todas las columnas se indexan entre corchetes. Y para poder decir que busque entre una columna y otra columna, se coloca entre corchetes la primera columna, 2 puntos para indicar hasta, después colocan la previsión.
¿Qué es lo bueno de esta notación? Lo bueno de esta notación es que si tú, por ejemplo, agregaras más columnas o agregaras filas, la fórmula va a seguir siendo consistente. ¿Por qué? Porque está hecho en base a la estructura de la tabla. Y las tablas, como son elementos dinámicos, Excel va a poder adaptarse a los cambios que tú vayas especificando. El número de columnas. ¿Cuál sería el número de columna en este caso, chicos? La columna es la número 4. Y la búsqueda es exacta. Listo. Ahí tenemos entonces, acá tenemos entonces el resultado. La columna ya no es la, alguien podría decir, profe, pero ¿cómo si la columna es la 5? Sería la columna 5 si yo estuviera tomando la tabla completa. Pero como estoy tomando solamente desde este rango, el run queda afuera. Entonces solamente yo empiezo a contar las columnas desde el nombre en adelante. Aquí la línea quedó súper chueca, pero es eso. O sea, desde el nombre en adelante se empiezan a contar las columnas. El run, simplemente en este caso, no lo estamos considerando. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Cuando tomó el rango, abajo se supone que no tomáis los encabezados. No, para efectos de buscar B, Yulisa, siempre se trabaja con los datos de la tabla. Ya, sin encabezado entonces. Jamás. La parte de Ya, los profe, gracias. encabezados se usa con el coincidir. Y ahora también nos piden hacer esto con la función bd extraer. Y ustedes ven que acá dice zona de criterio. ¿Por qué? Porque bd extraer es una función de base de datos. Y las funciones de base de datos trabajan con un rango de criterio, con un rango auxiliar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería para ustedes el... ¿Cómo harían ustedes este ejercicio? A ver. Como que me da la impresión de que este no es el mismo curso que yo tuve el lunes. El lunes estaba como bien participativo, sí, bien asertivo, pero ahora están como aletargados. Entonces, para acá, ponemos los encabezados de la tabla, los copiamos y los pegamos. Ahí está. ¿Sí? Ya tenemos RUN, nombre, apellido, nacimiento y previsión. Después de eso, ¿qué le hacemos? ¿Cuál es el criterio que hay que colocar ahí? En la zona de criterio. Habría que poner ahí los datos de Felipe, ¿o no? ¿Cuál es el único dato que me dan acá? Lo único que yo sé es que el compadre se llama Felipe, ¿cierto? Y que tengo que, a partir de ese puro nombre, poder encontrar su previsión de salud. Entonces, en la parte del nombre, ponemos Felipe. Nótese que ese filtro mismo corresponde también al dato de búsqueda del buscar. Entonces, con B de extraer, la cosa sería así, B de extraer la base de datos.
La tabla se llama pacientes. Y dentro de pacientes tenemos que seleccionar todo. ¿Ya? Esa es la única vez en que nosotros marcamos la estructura completa de la tabla. Cuando trabajamos con esas funciones de bases de datos. Punto y coma. El nombre del campo corresponde a cómo se llama, cuál es el título de la columna que tiene el dato que yo quiero obtener de Felipe, qué es lo que me están pidiendo sacar de él, qué es lo que me pide el ejercicio. La previsión. La previsión. Entonces, hay que ir a buscar acá una celda que diga previsión. Ahí está. Después, punto y coma, la zona de los criterios. Y la zona de los criterios simplemente ponemos todo ese rango nomás. Y listo. Cerramos el paréntesis. Y ahí tenemos entonces la fórmula. Y ahí está. En vez de extraer los pacientes, ponemos todo. Y ustedes pueden ver que gracias a eso hemos obtenido la previsión de salud de Felipe a través de 3 maneras distintas. La primera forma fue a través de las funciones índice y coincidir. La otra forma fue a través del buscar B. Y la tercera forma fue mediante la función BD extraer. ¿Ya? Yo no quiero que ustedes piensen que una función, que los ejercicios hay que resolverlos de una manera, sino que se pueden resolver de varias formas. En esta asignatura a ustedes se les van a entregar herramientas que les permiten solucionar los problemas de diferentes formas. ¿Ya? Cada herramienta obviamente tiene sus bondades y tiene sus limitaciones. La función índice coincidir es lo más completo que hay. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que es superior que el buscar B y es ese par. Índice coincidir es superior al buscar B y es superior a la función B de extraer. El problema que tiene el índice coincidir es que es muy fácil que uno se equivoque al confundir lo que es una fila con una columna. Pero eso ya eso es álgebra, simplemente no. Eso se supone que el estudiante ya lo debería saber. Para efectos de certamen, para efectos de controles, a ustedes se les va a decir, por ejemplo, este ejercicio, abórdelo con índice coincidir. O sea, no lo puede hacer con buscar B. O bien hágalo con buscar B, o bien hágalo con B de extraer. O incluso se les podría pedir que hicieran un ejercicio, por ejemplo, de 2 formas distintas. Para que apliquen más de una técnica en beneficio de la resolución de un problema. Ya, eso también, ese escenario también se podría dar. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan bien todas las herramientas y después el día de mañana, cuando les toque trabajar, cuando les toque hacer su práctica, ténganlo por seguro que van a tener la libertad completa de escoger el método que mejor les parezca. ¿Ya? Pero la misión mía como profe, como docente, es mostrarles todas las herramientas y hacer que ustedes las aprendan. Eso es lo importante. Ya, vamos con la 3. Dice, obtenga la fecha de nacimiento de la señorita Clara. ¿Ya? Bueno, así al ojo, uno ve que Clara nació el 30 de octubre del 72. ¿Ya? Pero ese dato nosotros lo tenemos que calcular. Tenemos que obtenerlo. ¿Ya? Ya, muchachos. ¿Quién se atreve aquí a colocar una fórmula?
¿Cómo lo harían ustedes para obtener la fecha de nacimiento de Clara? Pero aquí ya mostrándome claramente cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer eso. ¿Da lo mismo cuál use? En este caso, como no nos dicen Yulisas que tiene que usar tal o cual cosa, significa que usted tiene la libertad completa y absoluta de escoger Ya, el profe, camino. gracias. ¿Cómo lo harían ustedes, chicos? De un resultado. Ah, eso me falta el formato. Bien. Paula, permiso, ¿eh? Pero vamos a copiar esa fórmula y la voy a pegar acá. ¿Bien? Clara, paciente, nombre, predicción. ¡Pum! Estamos. 26.602. ¿Listo? Esa 26.602, ¿a qué es lo que corresponde? ¿Al número de serie? Al número. Bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos poniéndole entonces formato de fecha, esta cosa. Listo. Por ahí, ¿cierto? Bien. Bien, chicas. Bien, 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 bien. Ahora dice, calcula la edad de la persona que seleccione desde esta lista desplegable. Ándate, cabrito. La edad de la persona que seleccione esta lista desplegable. O sea, si yo seleccionara, por ejemplo, a Gonzalo, tengo que mostrar la edad que tenga este compadre, ¿cierto? El ejercicio también. El ejercicio también me da en cierta forma toda la libertad del mundo para que yo escoja el método. No me dice que tenga que usar buscar B, o índice, o coincidir, o B de extraer. No me dice nada. Me dice solamente, calcúlame la edad, ¿no? Y usted ve ahí qué fórmula, qué camino sigue para hacer ese ejercicio. ¿Habría alguna diferencia con respecto a la fórmula que compartió Paula para efecto de la metodología que ella empleó? Sería parecido, ¿no? Esto sería así. Le pondríamos acá, si fecha, ¿verdad? Que yo tengo que colocar la fecha de nacimiento de este compadre. Entonces, fecha de nacimiento del paciente. Después le ponemos hoy. Y después sería la Y. O sea, si lo queremos ver así como esquema de trabajo, sería esto. La fecha de nacimiento del paciente. Ya. ¿Cómo diablos la voy a sacar? Como no me están diciendo nada, si lo use con buscar B, con índice coincidir, lo voy a hacer con buscar B. Ya, le voy a poner buscar B. El valor buscado va a ser, obviamente, el paciente, porque es lo único que yo conozco. La matriz tabla va a ser pacientes, pero abro dos corchetes y digo que quiero seleccionar desde el nombre, digo dos puntos, hasta la previsión. Y cerramos corchete. Ahora, desde ese punto de vista, ¿en qué columna se encontraría este resultado? Bien, se encontraría esto en la columna 3, digamos falso. Bien, y aquí simplemente estamos para allá, tenemos 36 años. Ya, entonces si aquí yo cambiara, por ejemplo, al Esteban, pusiera a Hugo, a José, pusiéramos a Carlos, en fin, se ve que la cosa promete, ¿cierto? Está bien, está bien. ¿Qué pasa, chicos, si yo te dejo la lista en blanco? Ustedes siempre se tienen que poner en ese caso, ¿eh?
en que la lista desplegable estuviera Hay en que blanco. poner un sí error. Entonces, ¿qué nos demoramos? Gracias, Yulisa. Ya, un sí punto error. ¿Y qué hacemos si se produce un error? Dejaríamos la celda en blanco, ¿no? Exactamente. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida, cierto? Ya, pongamos aquí blanco. Se acabó el problema. Entonces, si aquí seleccionáramos un compadre, tendríamos al Felipe, estamos del otro lado. Si aquí yo te diera a Clara, estaríamos bien. A Francisco. Si te dejo la lista en blanco, también la fórmula está reaccionando como corresponde. Así que está bien planteado. Estos son nuestros primeros pasos, ya por decirlo de alguna forma, que estamos siguiendo con la función índice. Ya en la próxima clase vamos a trabajar con la función índice, pero en tablas de doble entrada. ¿Ya? Y eso ya requiere más tiempo para explicárselos con calma. Así que con esto ya podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco su asistencia y será entonces hasta la clase del próximo lunes. Que se cuiden, que tengan un excelente fin de semana y estamos comunicando. Chao, chao. Chao, Ah, profe. pero Ya, antes voy a dejar un saludo al señor James Cain, que había pedido que lo saludara en un video. ¿Ya? Chao, chicos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, pues.